Muy buenos días, queridos maestrantes. Es un gusto poder nuevamente compartir con ustedes. Estoy realizando esta filmación para poder continuar con las videoconferencias en cuanto a la asignatura de adaptaciones curriculares. Vamos a continuar pues el día de hoy con el siguiente tema que es el uso del DIAC, del documento individual de adaptaciones curriculares. Únicamente para poder recordar lo que vimos en la clase anterior es de los diferentes grados de adaptación curricular. Recordemos que tenemos grado de adaptación 1 de acceso al currículo, grado de adaptación 2 de no significativas y grado de adaptación 3, que son las adaptaciones ya significativas, debido a que se cambia totalmente el currículo en conjunto con los objetivos, destrezas, contenidos, etcétera, ¿sí? Entonces, eso quiero que lo recuerden para poder continuar con la elaboración del DIEC. Voy a compartir mi pantalla, por favor, para que ustedes puedan también analizar las diapositivas que se está mencionando y compartiendo, ¿sí? Perfecto, aquí estamos. Eh, muy bien, perfecto. Muy bien. Para poder, de cierta manera, como parte introductoria, aquí les he puesto un cono de aprendizaje, ¿sí? Para poder identificar cuáles son las acciones con las que el proceso de enseñanza-aprendizaje es más significativo en los niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Como podemos visualizar en la parte de la punta de este cono, fíjense que el tema de la acción de escuchar una clase, por ejemplo, únicamente los estudiantes van a atender a esa escucha un 5%, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta, ya hace como referencia a una actividad verbal, por ende es una actividad pasiva. Los niños son receptores de todo lo que dice el profesor, ¿sí? No hay mayor interacción, únicamente es la escucha, ¿ok? Fíjese que también la acción de leer también corresponde al 10% de atención de los niños, ¿sí? Corresponde a una actividad verbal y aún se mantiene en una actividad pasiva, ¿ok? Quiero que esto no lo vayamos viendo como que, ay, los estudiantes jamás deben leer o jamás deben escuchar. No, grave error. Únicamente es para poder identificar cuáles son las diferentes técnicas que pudiera calzar mejor en un grupo de estudiantes. Si pudiéramos hacer, por ejemplo, un tiempo determinado para poder leer un extracto, pero esa lectura a lo mejor necesita otros énfasis, alguna dramatización. Vamos combinando diferentes acciones para que los diferentes estilos de aprendizaje de los estudiantes puedan ser canalizados a través de esta metodología que nosotros estemos adaptando y estemos aplicando, ¿sí? Entonces, antes de que me olvide, por favor, si hay alguna inquietud en referencia a la clase del día de hoy, háganmelo conocer a través del correo electrónico, a través del WhatsApp. Estoy dispuesta y abierta a que ustedes puedan realizarme consultas y de igual manera realizar la retroalimentación correspondiente, ¿sí? Entonces, vamos ya con una parte que corresponde a una actividad visual. Vamos a poder identificar que la acción ver y la acción ver y escuchar combinado ya tiene, ya aumentó el índice de atención en los estudiantes, ¿sí? El que los estudiantes ya puedan no solamente leer un texto, sino también a través de ese texto poder identificar a través de ilustraciones, imágenes, ya le permite tener una mayor retención. No como queremos, pero sí va a haber en ciertos estudiantes, si es que tienen ese estilo de aprendizaje visual, va a haber mejor focalización de la temática. Vamos con la actividad participativa que hace referencia, y fíjense, aquí ya vamos a una actividad activa en donde el estudiante ya no está en un rol pasivo, sino está en un rol activo, ¿ok? En donde el estudiante va a poder participar y va a poder comunicarse, va a poder analizar, va a poder debatir. Entonces, aquí ya hay una mayor ponderación en cuanto a la atención que va a prestar el estudiante y también
el mismo hecho de tener esa interacción con otras personas, el escuchar que otra persona no comparte lo mismo que yo pienso, va a haber un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje. Vamos con la acción de hacer, sí, definitivamente, si es que solamente nos quedamos con teoría y no aplicamos esta teoría en la práctica, definitivamente los estudiantes no van a tener un proceso asertivo de aprendizaje, porque nosotros sabemos que haciendo las cosas se van aprendiendo, ¿sí? Y es importante que los estudiantes dentro de todos los contenidos, nosotros ya hemos hablado sobre los diferentes, los hemisferios del cerebro en donde efectivamente nosotros debemos encontrar estrategias pedagógicas dentro del aula para hacer funcionar ambos cerebros, tanto el hemisferio derecho como el hemisferio izquierdo. Recordemos que el hemisferio izquierdo es más lineal, secuencial, sistemático, se encarga del lenguaje, del razonamiento, de la lógica. En cambio, el hemisferio derecho es más creativo, musical, emocional, sensaciones. Entonces, que nosotros encontremos estrategias combinadas para estos dos hemisferios sería lo ideal, ¿sí? Perfecto. Decir y hacer también es súper importante dentro de este proceso para que los estudiantes no solamente puedan analizar, ¿sí? En su cabecita el contenido, la información, sino también para que lo puedan poner en práctica, en un debate, en una conversación, para poder generar algo, crear algún producto, algún servicio, ¿sí? Espero que esté claro este tema. Vamos a continuar. Vamos a hablar, en este caso sí nos vamos a centrar en el documento individual de adaptaciones curriculares, ¿sí? Entonces, a ver. Perfecto, les quiero pedir disculpas por esta pequeña pausa. Vamos a continuar. Tuve un averío aquí en la computadora. Muy bien. A ver, voy a presentar mis diapositivas, por favor. Muy bien. Como les estaba comentando, vamos a hablar sobre el documento individual de adaptaciones curriculares, más conocido como DIAC, ¿sí? Eh, es un instrumento de registro en el que constan los datos generales y específicos del estudiante y su contexto, sus necesidades educativas especiales y su competencia curricular, entre otros, y a partir del cual se elaboran las adaptaciones curriculares necesarias. De esta manera, como sirve como base para futuras adaptaciones durante la vida escolar del estudiante. Esa es la definición que se nos da sobre el documento individual de adaptaciones curriculares. Ahora lo que nosotros también debemos tomar en cuenta es de que el responsable directo de la elaboración del TIAC es el docente titular, quien cuenta con el apoyo efectivo del DC y, caso contrario, lo que ya habíamos hablado anteriormente, si es que en la institución educativa no tuviera DC, pues debería contar el apoyo con la UDAI, ¿sí? Este documento debe ser archivado en el expediente del estudiante con el fin de desarrollar adaptaciones coherentes y continuadas. Esto es de una manera sistemática también y tras el análisis profundo de cada caso desde la educación inicial hasta el bachillerato obligatorio. Consideremos nuevamente las características de las adaptaciones curriculares, por eso es súper importante siempre mantenernos en una comunicación cercana con el DS entre docentes, el equipo, la planta docente.
padres de familia para trabajar en una armonía, ¿sí? En donde efectivamente se vele la necesidad y que esta necesidad sea cumplida por las redes de la institución educativa, ¿sí? Las adaptaciones son flexibles, son reales y se adaptan a cada uno de los estudiantes, ¿ok? Como consideraciones generales, tenemos que cualquier estudiante que tenga algún tipo de dificultad en el proceso de enseñanza-aprendizaje deberá recibir todos los recursos especializados que necesite, ya sea de forma temporal o permanente en el contexto educativo. Y asimismo, una educación centrada, ya no centrada en el niño, permite que nosotros también ampliemos ese panorama de que el niño no es el problema. ¿Cuál es la dificultad de todo esto? Una educación ya no centrada en el niño, niña, adolescente, sino también en el entorno, en las barreras en que se identifique y en las posibilidades y aptitudes de los docentes para satisfacer las necesidades educativas de todos los estudiantes. Como podemos darnos cuenta aquí, nosotros tradicionalmente, con el enfoque tradicional educativo, veíamos al estudiante como el problema. No, es la metodología, es el currículo, son las barreras, que otros factores existen para que impiden que se lleve a cabo un proceso de enseñanza-aprendizaje de calidad en cada uno de los estudiantes. ¿Sí? Vamos a continuar. Perfecto. El documento individual de adaptaciones curriculares consta de datos de identificación del estudiante, fecha de elaboración y duración prevista, profesionales implicados en su elaboración. Hay que describir todo el equipo que está trabajando en ese día. Síntesis del informe psicopedagógico, ya les voy a indicar. También la estructura del DIAC, en la que se detalla el desarrollo del estudiante por áreas. Perceptivo cognitivo, comunicación y lenguaje, motricidad, afectivo social, etcétera. Contexto escolar, social y familiar. Es muy importante ese dato también. Estilo de aprendizaje, necesidad educativa especial, profesionales que atienden al estudiante externamente, competencia curricular, propuesta curricular adaptada con objetivos del aula y objetivos individuales, ¿sí? Entonces, el documento individual de adaptaciones curriculares también tiene ciertas fases, tiene ciertos procesos, las mismas que ustedes pueden visualizar a continuación. Lo primero que se debe realizar es de que si ya estamos visualizando o evidenciando que existen conductas que llamen nuestra atención, ya lo hemos hablado en clases anteriores. Recuerden, hay ciertas conductas que van a llamar nuestra atención dentro del aula. Un niño que no interactúe, un niño que no tenga un ritmo de aprendizaje al igual que sus compañeros a la media, un niño que no juegue con sus compañeritos, un niño que no preste atención en clase. Todas estas conductas que son evidentes, observables, un niño que está muy triste, si vemos que está alargándose por un periodo de tiempo, nosotros debemos tomar en cuenta esas observaciones. Y claro, efectivamente, ya desde el primer día tener ese registro. A ver, este guagua estuvo así, ¿qué estará pasando? Con todo le voy a informar a los padres, voy a informar al DS. De igual manera pasa, supongamos que es un niño que no está prestando atención en clase, no elabora las actividades como se pide, hay que repetirle continuamente las instrucciones. Si ya está pasando un tiempo determinado, hay que informar reiteradamente al DS. Este guagua tiene estas conductas y considerar que efectivamente hay un cuestionario para poder identificar estas conductas en los estudiantes. Aquí tenemos este cuestionario de evaluación de problemas de aprendizaje, SEPA, que también está en la guía de adaptaciones curriculares. Como pueden visualizar la conducta, tenemos datos informativos, personales del estudiante, ¿sí? Nombre, fecha de nacimiento, edad, año de básico curso, nombre de la institución,
docente o dirigente o tutora, ¿sí? Y vamos a marcar con una X cuáles se cumplen, cuáles son los criterios que se cumplen con un puntaje, ¿sí? Que va desde 4, perdón, que va desde 1 hasta 4. Fíjense, el puntaje 4, ¿qué significa? Que está realizándolo bien el estudiante, que es, por ejemplo, la primera pregunta es, ¿cómo entiende las instrucciones orales? Si es que el guagua entiende bien las instrucciones, las cumple, ¿qué significa? Que el niño está en este rango. Bien, pero si vemos un niño que no cumple con este indicador, le vamos a poner aquí con mucha dificultad. Y todo esto necesitamos ir puntuando para el último, sumar, ¿sí? Y como, ay, perdón. Como podemos visualizar, aquí hay diferentes áreas de análisis. Tenemos recepción de información, expresión, lenguaje oral, atención, concentración, memoria, errores de lectura, matemáticas, evaluación cualitativa. ¿Sí? Entonces, cada una de estas áreas va a tener sus propios indicadores para puntualizar de acuerdo al puntaje que está cumpliendo o no el estudiante. ¿Sí? Cómo entienden las tareas que se piden, cómo escuchan, aquí en expresión lenguaje oral, cómo es su pronunciación, emplea adecuadamente las palabras, cómo es su capacidad para narrar experiencias personales, cómo es para expresar verbalmente una lección o exposición. En atención, concentración, memoria, ¿cómo atiende en clase el profesor? Sí, no, y en qué medida, ¿ok? ¿Cómo se concentra para trabajar solo, tareas autónomas, actividades independientes? ¿Cómo considera que tiene la memoria? Aquí también, por ejemplo, hay criterios para poder determinar en referencia al área de lectura y escritura, ¿sí? Como pueden visualizar, está el indicador de confunde letras, confunde sílabas, confunde palabras de 2 o 3 sílabas, tiene lectura silábica, lee de corrido pero no comprende, lee y comprende pero olvida rápidamente al escribir, confunde sílabas o letras cuando copia, se equivoca al escribir frases, se equivoca al escribir al dictado, entre otras. Y todo esto ustedes van a ir puntuando, ¿sí? En matemática lo mismo, confundo los números cardinales, confundo los números ordinales, se equivoca al sumar, al restar, al multiplicar, al dividir. Ojo, cuando están aprendiendo los niños siempre van a cometer errores, pero mm, nosotros nos damos cuenta cuando estos errores son muy persistentes y son muy, de cierta manera, que ya pasó un tiempo determinado para que el niño lo vaya asociando. Los niños se van a equivocar, van a cometer errores, pero ante el primer error no lo decretemos como que no, es insuficiente. En este indicador. No, hay que tomarse un tiempo para poder ir analizando cada uno de los indicadores, ¿sí? Y una vez que tengamos todos estos indicadores con su porcentaje respectivo, vamos a realizar la suma. Y aquí efectivamente nos indica, se suman los puntajes totales. El puntaje mínimo es 33 y el máximo es 126. De acuerdo con esta pauta, los puntajes más bajos señalan a los estudiantes con mayores problemas escolares. Entonces, nosotros ya al ver, al tener, mejor dicho, aplicada este anexo, ¿sí? Este es el anexo que les acabo de indicar, que hace referencia a este cuestionario que se menciona aquí. Nosotros ya tenemos evidencia para poder reportar al DES o al UDAI de que algo está sucediendo con este guagua, ¿ok? Como segundo paso tenemos elaboración del informe de detección por parte del docente. Generalmente este informe no pasa más de una hoja y en este informe no debe etiquetarse al estudiante. Recuerden la primera clase, nosotros tenemos que olvidarnos de etiquetas y de juicios. Son estudiantes con, ¿sí? Sino describir, lo que vamos a hacer en este informe es describir las características observadas. Se aclara que no se trata de un informe psicopedagógico, hay esta confusión. No es un informe psicopedagógico, es una competencia
El informe psicopedagógico es una competencia de un centro psicopedagógico. Nosotros estamos únicamente realizando un informe para reportar la conducta, el comportamiento de un guagua. ¿Sí? Perfecto. Como tercer paso, vamos entrega del informe al DESE de la institución educativa. Caso contrario, si no hubiera DESE, pues se le entrega al ODAI este informe. ¿Ok? Siguiente paso. Se determina la necesidad de realizar adaptaciones curriculares por parte del DESE o de la UDAI. Aquí ellos van a analizar cada uno de los casos que están siendo reportados y ellos identificarán si requiere o no de ejecutar adaptaciones curriculares, ¿sí? Vamos con el siguiente. El DESE convoca a los docentes para poder elaborar el DIAC. Estos docentes, lógicamente, debe estar el docente tutor o titular, jefe de área, y debe estar toda la planta docente que trabaja con esta criatura. Lo que ya habíamos explicado anteriormente. Cada quien va a aportar con un granito de arena de cómo es la metodología de trabajo que aplican con el guagua, qué estrategias son útiles, qué estrategias les sirven, qué estrategias no sirven. Y todo trabajo, toda esa conversación es con el fin de encontrar esa armonía para poder beneficiar al niño dentro de su proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? De no contar con el DESE, es el docente de la asignatura el responsable directo de la elaboración del DIAC, aunque tiene la posibilidad de solicitar asesoramiento del UDAI. Siempre, siempre, todo el tiempo ustedes van a poder contar con esta asesoría, con este apoyo, con esta ayuda del DESE o del UDAI. Siguiente, vamos a tener aprobación por parte de la autoridad correspondiente de la institución educativa en la que curse el estudiante. Continuando, vamos a poder realizar una reunión con los padres de familia para poder entregar el día del estudiante. Es importante realizar esta socialización. ¿Sabe qué, estimado papito, mamita? Nosotros hemos detectado estas deficiencias en su criatura, vamos a trabajar de esta manera, vamos a aplicar el grado de adaptación curricular que le va a beneficiar, considerando estas estrategias en las diferentes áreas de aprendizaje, ¿sí? Con esto los padres de familia también saben a qué atenerse y van a poder estar de acuerdo, van a preguntar, van a dialogar, incluso hasta se van a poder negar en algunas ocasiones. Y hay que hacerles tomar en cuenta de que esto es parte de los derechos de los niños para poder acceder a una educación de calidad. ¿Ok? Vamos a continuar, vamos a hacer el seguimiento por parte del DESE y de la UDAI al estudiante que ya está recibiendo adaptaciones curriculares. Algo que me olvidaba en referencia a la reunión con los padres de familia. Los padres de familia, al tener ya el día que en sus manos, para poder tener evidencias también de esta socialización, deberán firmar el documento. Esto es un respaldo para el DS, para la UDAI, para ustedes y para todo el proceso de inclusión que se está llevando a cabo, ¿sí? Tenemos también revisión de los resultados de este primer quimestre, ¿sí? Esto es importante para poder reajustar los elementos del currículo que lo necesite. Si a lo mejor ustedes deben considerar el ciclo vital del niño. A lo mejor si el guagua necesitaba un grado de adaptación 1 en educación general básica, pero ya estamos hablando de un joven de unos 15 años, debe haber un proceso continuo y sistemático para poder ir analizando cuáles fueron las adaptaciones curriculares que se llevaron en un inicio y poder ir identificando cómo fue trabajando en cada año. Recordemos que las adaptaciones son flexibles. Entonces, esta flexibilidad a nosotros nos permite ir adaptándonos a cada edad del niño, a cada ciclo, a cada etapa vital que está atravesando el niño. A lo mejor si en un inicio requería ciertas estrategias, pues estas estrategias ya no le están sirviendo en un segundo quimestre, entonces, ¿qué hay que hacer? Reajustar, adaptar,
¿sí? Este es el punto, ese es el objetivo de poder revisar los resultados del primer quimestre. Y vamos a realizar finalmente una reunión con el equipo para emitir resultados, considerar algunas cosas que se nos están pasando por en alto. Entonces, todo, si ustedes se dan cuenta, todo va a ser dialogado, todo va a ser en una comunicación cercana, directa, docentes, autoridades, padres de familia. ¿Sí? Muy bien, déjenme, a ver, aquí les voy a compartir en cambio ya el documento individual de adaptaciones curriculares. Déjenme ver, aquí se encuentra, perfecto. A ver, voy a compartir mi pantalla nuevamente. Ya, aquí tenemos el documento individual de adaptaciones curriculares con la que actualmente se está trabajando dentro de las instituciones educativas. Como pueden visualizar, hay diferentes partes que ya les había mencionado anteriormente. Este es un documento, este es un DIAC vacío, ¿sí? Tenemos datos de identificación del estudiante, datos de identificación del centro, fecha de elaboración y duración prevista, ¿sí? Las áreas, materias, objeto de adaptación curricular, área, materia. Aquí puede estar matemática, por ejemplo, habrán asignaturas en las que no requiere adaptaciones curriculares. Entonces no se las ubica. Únicamente se ubican las materias o las asignaturas en donde requiere esta adaptación curricular. Profesionales implicados en la realización del documento de adaptación curricular, con su respectivo nombre, la función que desarrolla dentro de la institución, síntesis de la información contenida en el informe psicopedagógico. Esto es súper importante, por eso es necesario que ustedes primeramente con el informe, ya es el inicio de este proceso. Con su informe se empieza a trabajar con ese reporte que ustedes están elaborando para que los niños, el DS y la UDAI y los padres de familia consideren pues qué es lo más conveniente para esta criatura. Si consideran la evaluación psicopedagógica de la UDAI o pueden remitirlo a profesionales externos, pero también sigue siendo válido el informe que emiten personal externo, instituciones externas, dando un diagnóstico del niño. ¿Sí? Esto también es sumamente útil. Datos y aspectos relevantes de la historia personal del estudiante, datos del desarrollo, esto es vital también, fíjense que es como una historia clínica, así todo bien detalladito, antecedentes familiares, se incluye datos familiares relevantes como discapacidad, dificultades de aprendizaje, trastornos mentales, o, por ejemplo, situaciones adversas en donde los niños estén atravesando el divorcio de sus padres, separación, migración. También es importante conocer estos datos. Historia escolar, edad en la que inició la escolaridad, periodos de adaptación, dificultades escolares, nivel académico y comportamental, repetición del año de deserción. Datos y aspectos importantes del contexto actual, datos y aspectos importantes del contexto familiar, datos y aspectos relevantes del contexto social. Identificación de las necesidades educativas que motivan la realización de la adaptación curricular. Y aquí vamos a poder identificar las adaptaciones que va a considerarse con cada uno de los casos, ¿sí? En el caso de ser una adaptación de acceso al currículo, nosotros vamos a marcar con una X qué es lo que requiere el estudiante. Hay una intervención, por ejemplo, si es que hubiera también el grado de adaptación 2 que es no significativa, igual vamos a detallar qué es lo que necesita el estudiante y muchos informes del DIAC también incluyen, por ejemplo, por materia, clasificando qué es lo que requiere el estudiante en cada una de las asignaturas, ¿sí? Intervención de profesionales especializados, docentes y no docentes, aquí para poder trabajar también de una manera complementaria. Adaptación curricular, se señala cuál es la adaptación que se está manifestando o que requiere el estudiante con su asignatura correspondiente. ¿Qué puede hacer el estudiante? Anotar lo que el estudiante es capaz de hacer en la asignatura y también detallar cómo hace, cuál es ese proceso que ejecuta el estudiante para poder cumplir con los objetivos de la asignatura, ¿sí? Propuesta curricular adaptada, objetivos educativos individuales
y destrezas con criterios de desempeño, si es que llegan a alcanzar el estudiante o se requiere que deba cumplir o no, ¿sí? Y aquí tenemos también la propuesta curricular adaptada por bloques, por los temas. Aquí se va detallando cada uno de los contenidos que se debería incluir. La metodología se va a detallar qué es lo que ustedes están haciendo dentro del aula, los recursos, criterios de evaluación del primer quimestre, del segundo quimestre, si es que requiere algún tipo de reajuste, detallarlo también. En el primer quimestre se realizó de tal metodología, tal estrategia, pero se reajustó debido a que el estudiante efectivamente no pudo desempeñarse como uno esperaba, entonces se cambia, ¿sí? Resultados finales y firmas de responsabilidad de todo el equipo que estuvo elaborando el día, ¿sí? Perfecto. Eso, mis queridos maestrantes, espero que haya quedado claro. Vuelvo a repetir, si es que tienen alguna duda o inquietud, por favor háganmelo conocer a través de cualquier medio de comunicación, correo electrónico, vía WhatsApp. Entiendo que hoy en día estamos atravesando una situación bastante complicada con el tema de la luz. Em, Aún estamos también nosotros viendo alternativas para ver cómo lo podemos solucionar para que no sea también un conflicto para ustedes, ¿sí? Cualquier cosa nos mantenemos en contacto y les deseo que tengan un excelente día. Cuídense mucho. Un fuerte abrazo.